Agosto de 1185. Un grupo de campesinos está cosechando trigo cerca del pueblo de Woolpit en Inglaterra. Es un día normal, además el sol brilla fuerte. También los trabajadores están concentrados en su labor. Pero entonces escuchan algo extraño. Voces de niños llorando. Vienen de una de las fosas para atrapar lobos que rodean el pueblo. Los campesinos corren hacia la fosa, además se asoman al borde con cuidado. También lo que ven los deja completamente paralizados de shock. Hay dos niños en el fondo de la fosa. Un niño y una niña. Están acurrucados juntos llorando aterrorizados. Pero hay algo terriblemente extraño en ellos. Algo que no debería ser posible. Su piel es completamente verde. No un verde pálido, tampoco un verde enfermizo, sino un verde brillante e intenso como la hierba fresca. Verde en sus caras, además verde en sus manos, también verde en cada centímetro de piel visible. Como si hubieran sido pintados o teñidos por completo. Los campesinos se miran entre sí sin poder creer lo que están viendo. Bajan cuerdas, además sacan a los niños de la fosa con cuidado, también los llevan al pueblo inmediatamente. Los niños siguen llorando histéricamente, además tiemblan de miedo, también se aferran el uno al otro desesperadamente. Cuando llegan al pueblo, docenas de personas salen de sus casas para verlos. Todos quedan en shock. Estos niños tienen la piel completamente verde, además usan ropa hecha de un material extraño que nadie reconoce, también hablan entre ellos en un idioma que no se parece a nada que los aldeanos hayan escuchado jamás. La ropa que visten es particularmente perturbadora. No es lana, tampoco lino, ni siquiera seda. Es una tela con una textura completamente desconocida. Además tiene un brillo metálico sutil. También los colores son vibrantes de una forma que no corresponde a ningún tinte medieval conocido. Los patrones de costura son completamente diferentes a cualquier técnica inglesa. Los llevan a la casa de Sir Richard de Calne, el señor feudal local. Él los examina personalmente, además intenta comunicarse con ellos, también ordena que les den comida y agua. Pero aquí empiezan más problemas extraños. Los niños rechazan toda la comida que les ofrecen. Pan fresco, también carne, además frutas, incluso leche. Rechazan absolutamente todo con asco visible. Hacen gestos de repulsión cuando les acercan la comida, además retroceden asustados, también empiezan a llorar más fuerte. Es como si nunca hubieran visto ese tipo de alimentos en sus vidas. Durante varios días los niños no comen nada. Se están debilitando rápidamente, además adelgazan de forma alarmante, también los aldeanos temen que vayan a morir de hambre. Pero entonces sucede algo curioso. Alguien está cosechando frijoles en un campo cercano. Los niños ven las vainas verdes de los frijoles y de repente se animan. Corren hacia las plantas, además arrancan las vainas con desesperación, también intentan comerlas completas sin abrir. Los campesinos les enseñan a abrir las vainas para sacar los frijoles de dentro. Los niños comen los frijoles crudos con avidez, además es lo único que aceptan comer durante semanas, también rechazan cualquier otro alimento que se les ofrezca. Solo frijoles verdes crudos. Nada más. Sir Richard trae traductores. Intentan hablar con los niños en latín, también en francés, además en varios dialectos ingleses, incluso en lenguas celtas antiguas. Nada funciona. El idioma que hablan los niños no se parece a ninguna lengua conocida en Europa. Tiene sonidos guturales extraños, además una cadencia completamente diferente, también estructuras gramaticales que los lingüistas no logran descifrar. Pasan las semanas y algo empieza a cambiar. El niño, el más pequeño de los dos, empieza a debilitarse gravemente. No se adapta a la comida, tampoco al clima, ni siquiera al aire parece sentarle bien. Se vuelve cada vez más pálido, además tose constantemente, también pierde peso hasta quedar en los huesos. A pesar de todos los cuidados médicos de la época, el niño muere pocos meses después de aparecer. La niña sobrevive. Y lentamente, muy lentamente, empieza a cambiar. Su piel verde comienza a desvanecerse gradualmente, además se vuelve más y más pálida. También después de varios meses tiene un tono de piel normal aunque muy claro. Empieza a aceptar otros alimentos además de los frijoles, también aprende palabras básicas en inglés, incluso logra comunicarse de forma rudimentaria. Y cuando finalmente puede hablar lo suficiente, cuenta una historia que nadie puede creer. Dice que ella y su hermano vienen de un lugar llamado la Tierra de San Martín. Describe este lugar como un territorio donde nunca hay luz solar directa. Además todo está en un eterno crepúsculo verde. También el cielo siempre está oscuro o nublado. La gente de ese lugar tiene piel verde. Además vive bajo tierra en grandes cavernas. También nunca ha visto el sol brillante como en Inglaterra. Cuenta que un día estaban cuidando el ganado de su padre. Además escucharon un sonido fuerte como campanas gigantes. También de repente fueron transportados por un túnel o cueva muy larga. Caminaron por ese túnel siguiendo el sonido de las campanas. Además salieron a un lugar con luz cegadora por primera vez en sus vidas. También quedaron desorientados y asustados. Eso es cuando cayeron en la fosa de lobos. Los monjes locales documentan toda la historia meticulosamente. Dos cronistas medievales, William of Newburgh y Ralph of Coesal, escriben sobre estos niños en sus registros históricos. Ambos confirman la historia, además proporcionan detalles específicos. También insisten en que esto realmente sucedió y que hay múltiples testigos confiables. William of Newburgh escribe: vi personalmente a la niña varios años después del incidente.
Su piel ya era normal, además vivía como sirvienta en una casa noble, también hablaba inglés aunque con acento extraño. Pero cuando le pregunté sobre su origen, se puso muy seria y repitió la misma historia del lugar sin sol. La niña es eventualmente bautizada, además recibe el nombre cristiano de Agnes, también es adoptada por una familia local. Crece, además aprende el oficio de tejer, también eventualmente se casa con un hombre de un pueblo cercano llamado Kings Lynn. Tiene una vida relativamente normal después de eso. Pero hay detalles perturbadores que persisten. Agnes nunca se adapta completamente a la luz del sol. Prefiere trabajar de noche, además durante el día usa capuchas y mantos que cubren su piel, también dice que la luz brillante le causa dolor físico. Sus ojos son particularmente sensibles, además necesita permanecer en sombra siempre que sea posible, también desarrolla problemas de visión severos en sus años mayores. Cuando le preguntan sobre la tierra de San Martín, describe más detalles. Dice que había un gran río que separaba su tierra de otro territorio brillante al otro lado. Podían ver ese lugar brillante desde lejos, además tenían prohibido acercarse, también las campanas que escucharon venían de allá. El sonido de esas campanas los hipnotizó y los llevó por el túnel. Los investigadores medievales tienen múltiples teorías. Algunos religiosos dicen que son ángeles caídos o demonios, además otros proponen que vienen del inframundo, también hay quien sugiere que son habitantes de las tierras de las hadas mencionadas en leyendas celtas. Pero ninguna explicación satisface completamente todos los hechos. La teoría más racional de la época es que vienen de algún valle remoto en Gales o Escocia donde la gente vive en cuevas. Además tiene alguna enfermedad que les da el tono verde, también habla un dialecto celta tan antiguo que nadie lo reconoce. Pero esto no explica por qué el niño murió tan rápido al exponerse al ambiente normal, tampoco porque solo comían frijoles verdes, ni siquiera cómo llegaron a una fosa en el centro de Inglaterra sin que nadie los viera viajando. Hay otra teoría más oscura, que estos niños escaparon de algún experimento médico medieval. Tal vez un alquimista los alimentó con sustancias que les dieron el color verde, además los mantuvo en cautiverio subterráneo, también lograron escapar por túneles. Pero esto no explica el idioma extraño, tampoco la ropa de material desconocido, ni siquiera porque su historia se mantuvo consistente durante años. Agnes vive el resto de su vida en Kings Lynn. Se dice que tuvo hijos, además envejeció como cualquier persona normal, también murió en algún momento a principios del siglo XIII. Pero según los registros parroquiales, en su lecho de muerte pidió que no la enterraran bajo tierra. Quería ser enterrada en un lugar alto con vista al cielo. Como si después de décadas todavía tuviera miedo de volver bajo la tierra. Los cronistas medievales insisten en que esta historia es completamente verídica. William of Newburgh escribe: sé que suena fantástico, además entiendo el escepticismo, pero hay demasiados testigos confiables. También yo mismo conocí a la niña años después. Esto no es una fábula, tampoco una leyenda inventada, sino algo que realmente sucedió y que no podemos explicar. Ralph of Coesal, quien era abad de un monasterio cercano, también documenta el caso. Escribe: los niños verdes son un misterio que desafía explicación natural. Aparecieron de ninguna parte, además no corresponden a ningún pueblo conocido, también su descripción del lugar sin sol no coincide con ninguna región de nuestro mundo. En los siglos siguientes, diferentes investigadores intentan explicar el caso. En el siglo XIX proponen que los niños eran huérfanos flamencos de una familia de inmigrantes, además sufrían de clorosis o anemia que les daba tono verdoso, también se perdieron en los bosques. Pero esto no explica el idioma imposible, tampoco la ropa extraña, ni siquiera porque solo comían frijoles. En el siglo XX surgen teorías más radicales. Algunos proponen que fueron viajeros dimensionales de una realidad paralela donde el sol es diferente. Además la biología humana evolucionó de otra forma, también atravesaron algún portal accidental. Otros sugieren que vienen del futuro o del pasado, además que el túnel era una máquina del tiempo, también que la tierra de San Martín es la tierra en otra época. Hay una teoría particularmente perturbadora. Que la tierra de San Martín es la tierra pero después de algún cataclismo apocalíptico. Un mundo donde la atmósfera está permanentemente nublada, además los humanos viven bajo tierra para sobrevivir. También la piel verde es una adaptación evolutiva o resultado de exposición a radiación. Los niños viajaron al pasado accidentalmente, además intentaron advertir sobre el futuro, pero nadie entendió su idioma. Excavaciones arqueológicas modernas en Woolpit no han encontrado ningún túnel subterráneo que pudiera explicar su aparición. Tampoco hay registros de ninguna comunidad aislada en Inglaterra medieval con características que coincidan con la descripción de los niños. El caso está documentado en múltiples fuentes históricas independientes. No es una leyenda transmitida oralmente, tampoco un cuento de hadas inventado, sino un evento registrado por cronistas serios de la época. Sucedió, además fue presenciado por docenas de personas, también quedó documentado para la historia. 2 niños con piel verde aparecieron en un pueblo inglés en 1185. Hablaban un idioma de ningún lugar conocido, además vestían ropa de material imposible, también describían un mundo sin sol que no existe en ningún mapa. El niño murió sin adaptarse a nuestro mundo. La niña sobrevivió, además perdió su color verde, también vivió una vida normal. Pero nunca cambió su historia. Hasta su muerte insistió en que venía de la tierra de San Martín, ese lugar imposible de eterno crepúsculo. ¿De dónde vinieron realmente? ¿Qué era la tierra de San Martín? Y lo más importante, ¿ese lugar todavía existe en alguna parte?